Hola jóvenes, mucho gusto. Como ya saben, porque nos habíamos visto brevemente antes, mi nombre es David Cruz, soy profesor del ESEN y yo soy el encargado de impartir los temas a partir del 4.11 en la sección de geometría. Como pueden ver, este primer video se titula Otros polígonos. Pues en primer lugar hay que discutir por qué ese título, porque otros polígonos, qué polígonos voy a asumir que ya conocen, y para eso vamos a empezar ya la discusión. Ok, reitero, el título es otros polígonos, pero es porque yo asumo que hay algunos polígonos que ustedes ya discutieron. Por ejemplo, los triángulos. Los triángulos son un objeto de estudio en las matemáticas del cual se ha profundizado muchísimo y entiendo que ustedes han estado discutiendo en videos previos al respecto. Pues teniendo en cuenta que los triángulos son un tipo de polígonos, al igual que los cuadriláteros, que son otros muy importantes y muy estudiados, yo asumo que eso ya lo han discutido y por eso aquí vamos a ver los polígonos en un espectro más amplio y más general que solo los triángulos y cuadriláteros. Así que para empezar, definámoslo. Me parece que puede que ya lo hayan discutido, debido a que ya vieron triángulos y cuadriláteros, pero no está de más recordarlo y ver esta definición alternativa que nos puede ser útil. Vamos a preguntarnos, ¿qué es un polígono? Pues vamos a decir que un polígono es una figura cerrada construida solo por segmentos de líneas rectas que no se cruzan entre sí. A ver, esta definición tiene varios elementos. Y lo importante en una definición no es memorizarla, sino entenderla. A partir de entender esa definición, ustedes pueden decirme, si yo les presento una figura, si se trata o no de un polígono. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo dibujo esto de acá? Eso es un triángulo. Pues ya lo conocemos y acabo de mencionar que es un tipo de polígono, entonces a todas luces es un polígono. Ahora bien, ¿qué pasa si yo dibujo lo siguiente? Eso de ahí. Son líneas rectas, son cuatro líneas rectas. ¿Sería o no un polígono? Obviamente no hay forma de que yo tenga eh, una respuesta interactiva en este momento, pero quiero que todo el mundo se lo cuestione. Y sí o no, ¿va a ser o no un polígono? Y si no lo es, ¿qué condición de mi definición está violando? Pues podemos decir que no lo es, ¿por qué? Porque no es una figura cerrada, ¿sí? Vemos que este punto y este punto no se están tocando, es decir, no se cierran, no inician ni terminan en el mismo lugar. ¿Qué pasa con el siguiente? Vean, ¿qué pasa si yo dibujo esto de aquí? La hice cerrada, ¿sí? Podemos decir que eso tiene cuatro tramos o cuatro segmentos. ¿Sería o no un polígono? Y si no lo es, ¿qué condición está violando? Vamos a decir que no lo es porque ¿a quién está violando? Porque no está construido solo por segmentos de líneas rectas. ¿Por qué? Por esto de acá. Eso sería un arco o una curva genérica y eso impide que estemos hablando de un polígono. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la siguiente imagen? Esa de ahí. Eso no es un polígono, son todas líneas rectas y podemos decir que inicia y termina en el mismo lugar. O en otras palabras, que es una figura cerrada. ¿Qué me dicen? ¿Con cuál está incumpliendo? Me dice que las líneas rectas no se deben cruzar entre sí. Entonces, eso de ahí tampoco es un polígono, ¿sí? Entonces, esto que acabamos de hacer fue pensar en figuras que no sean un polígono, pero quiero que piensen en figuras que sí lo son. ¿Cuáles van a ser? ¿Qué ejemplos conocemos? Vamos a seguir hablando de esto. Para hablar de los polígonos, una buena idea es clasificarlos. Vamos a hablar de sus tipos, vamos a hacer una pequeña tipología de polígonos y vean el criterio que estoy utilizando. Voy a decir que los voy a separar, en este caso por sus formas. Para esa tipología tenemos un primer concepto que dice que un polígono es convexo si la recta que une dos puntos cualesquiera, esto de acá es vital, dos puntos cualesquiera en su interior, se mantiene dentro de la figura. ¿Ok? ¿Cómo así? Estamos pensando en un polígono, si es cerrado significa que eso delimita un área al interior y esa área al interior del polígono son infinitos puntos. Lo que estoy diciendo es que cualquier par de puntos que yo elija
si se trata de un polígono convexo, al unirse harán que la línea que yo dibuje para unirlos se encuentre al interior de la figura. El caso clásico, un triángulo. Ustedes pueden elegir un punto y otro y lo unen, un punto y otro y lo unen, un punto y otro y lo unen, cualquier par de puntos y lo unen, y esa línea que los va a unir siempre va a estar al interior de la figura, ¿sí? El cuadrado, como caso paradigmático de los cuadriláteros, es otro ejemplo. Yo puedo elegir este punto y este, al unirlos estoy dentro de la figura. Este y este, este y este, este y este, y así cualquiera, y voy a estar al interior de la figura. Eso lo vamos a conocer como polígono convexo. ¿Cuál es el opuesto o el antónimo de convexo? ¿Cuál va a ser la definición que voy a dar ahorita? Muchos de ustedes ya lo saben. Cóncavo. Vamos a decir que un polígono es cóncavo si no es convexo, o en otras palabras, vean la definición que les proporciono, incluye puntos en su interior tales que la recta que los une se sale de la figura. Antes de mostrarles imágenes, porque obviamente les voy a mostrar, quiero que ustedes piensen en ejemplos de figuras que sean polígonos, es decir, tramos de línea recta que inician y terminan en el mismo lugar, es decir, que es cerrada y que las líneas no se cortan entre sí, que permitan que yo elija puntos, un par de puntos, que al unirse la línea recta se salga de la figura. ¿Cuál podría ser? Vean ese de ahí. Ese de ahí es un polígono, son todas líneas rectas, es una figura cerrada, ninguna línea recta se atraviesa con otra, y es un polígono que tiene ¿cuántos lados? 5 lados. Ahora bien, yo puedo elegir este punto y se unen y esa línea no se sale de la figura, pero puedo elegir este y esos puntos sí se salen de la figura. Puedo elegir este y también se salen, este y este se salen, etc. Entonces, si yo soy capaz de elegir dos puntos al interior de la figura y la línea que los une se va a salir, voy a decir que es un polígono cóncavo. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Vean, ese es otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo uno de estos dos? Me salí de la figura. ¿Qué pasa si uno de estos dos? Ahí no me salí. Pero ¿cuál es la definición de cóncavo? Que yo pueda elegir por lo menos un par de puntos y salirme, entonces es cóncavo. ¿Sí? Ok. Ahora, también podemos hacer una tipología en función de otro criterio. Aquí vamos a hablar de la relación que existe entre los lados y ángulos. Veamos eso. Vamos a decir que un polígono es regular si todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Los polígonos regulares son los que normalmente se utilizan para hablarles de ciertos polígonos con ciertos nombres especiales. Por ejemplo, todo el mundo, cuando yo digo cuadrado, pueden dibujarlo en sus cabezas. Cuando yo digo pentágono, todo el mundo piensa en un pentágono regular, es lo más usual. Piensan en un pentágono prototipo y no está mal, pero vamos a llamarlo por su nombre y es un polígono regular, que va a cumplir con qué condiciones, que todos sus lados y ángulos son iguales. Ahí está el polígono de tres lados llamado triángulo, y estamos de acuerdo en que si yo digo que un triángulo es polígono regular, significa que sus tres lados y sus tres ángulos son iguales y ese triángulo ya recibe un nombre especial que es equilátero, exacto. Ahí tengo uno de 4. Ahí tengo uno de 5, el pentágono. Recuerden, los polígonos reciben nombres en función del número de lados. Si tiene 3 se llama triángulo, si tiene 4 se llama cuadrilátero, no cuadrado. El cuadrado es un caso particular. Si tiene 5 se llama pentágono, si tiene 6, hexágono, si tiene 7, heptágono, 8, octágono. Ese de ahí, ¿cuántos tiene? Ese tiene 12 y se llama dodecágono, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas figuras que les estoy mostrando? Que son, sí, polígonos, pero todos regulares. ¿Qué quiero decir? Todos los lados de cada figura son iguales. Este lado es igual a este lado, igual a este. Este lado es igual a este lado, igual a este lado e igual a este. Recuerden que poner una rayita o dos rayitas significa que todos los que tengan una rayita o dos rayitas son iguales entre sí. En el pentágono les decía, cuando yo digo pentágono la gente piensa en esta figura, pero un pentágono en realidad puede ser cualquier polígono de 5 lados, pero el típico, el que siempre se viene a la mente, es este de acá, el regular, donde los 5 lados, estos 5 lados que estoy mostrando son iguales
y los ángulos también, es decir, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Esos 5 ángulos van a ser iguales. Lo mismo con el hexágono y el dodecágono que les muestro. Si ya hablamos de polígonos regulares, ¿cuál va a ser la contraparte? Los irregulares. Vamos a decir, y vean, esta definición me interesa que quede clara. La definición dice que un polígono regular tiene o bien ángulos desiguales o bien lados desiguales. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener los lados iguales y ángulos distintos. Pensemos, por ejemplo, en una figura muy particular que no la he discutido acá y de hecho es importante, pueden tomar nota, y es el concepto de rombo. El rombo es un cuadrilátero donde los 4 lados son iguales. ¿Qué hace distinto a un rombo de un cuadrado? Que en un cuadrado los 4 ángulos son iguales y por lo tanto miden 90, es lo que está pasando acá. Pero en un rombo no. Imaginen lo siguiente. Imagínense que ese lado es igual a ese lado, igual a este e igual a este. Estamos de acuerdo en que estos dos pueden ser iguales entre sí, pero son obtusos, ángulos más grandes de 90. Y estos dos de acá son agudos. Entonces, acá tengo 4 lados iguales, estos 4, pero los ángulos no son iguales. Entonces diríamos que si se incumple siquiera una de las condiciones, estamos en presencia de un polígono irregular. ¿Cuál sería un ejemplo de un polígono de 3 lados, como este, que sea irregular? ¿En quién podríamos pensar? ¿Qué tipo de triángulo va a ser? Eso de ahí es un triángulo escaleno, ¿sí? De hecho, también un isósceles sería irregular porque tienen un lado desigual. ¿Cuál sería el único caso donde sean exactamente iguales en el equilátero? Pensemos en un cuadrilátero irregular. ¿Qué se les ocurre? ¿Puede ser? Ese de ahí se llama trapecio. ¿Qué es un trapecio? Que tiene un par de lados paralelos y los otros dos no lo son. Este de aquí no es paralelo con este porque en algún momento se van a cortar. Y sabemos que paralelo significa que no se cortan aunque yo los prolongue. ¿Cuál sería un ejemplo de pentágono irregular? Piénsenlo. Yo les digo, esto es la idea que todo el mundo tiene de un pentágono, pero un pentágono puede ser cualquiera de 5 lados. ¿Cómo se podría ver? Ese es un ejemplo. Estamos totalmente de acuerdo en que esa no es la primera idea que yo tengo cuando pienso en un pentágono, pero en realidad lo es. Es un pentágono irregular. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 lados, ¿sí? Entonces tenemos ahí un pentágono irregular. ¿Cómo se vería un hexágono irregular? Y sucesivamente. Ustedes lo pueden imaginar. Ahora vamos a discutir lo siguiente. Vamos a hablar de los elementos de un polígono. Vamos a decir que los polígonos regulares e irregulares tienen los siguientes elementos. Por igual, es decir, no importa si es regular o irregular, todos van a tener lados. Y los lados son cada uno de los segmentos de recta que construyen la figura en cuestión. Los vértices son los puntos donde coinciden los lados adyacentes. El punto donde dos lados se juntan, eso es un vértice. Se podrían llamar esquinas, pero estamos de acuerdo en que esquina, la idea que manejamos en lenguaje coloquial de esquina, está más bien restringida a cruces perpendiculares, cruces que forman 90 grados, y no es el caso. Los vértices pueden tocarse en cualquier ángulo y van a seguir siendo vértices. ¿Qué otros elementos tenemos? Diagonales. Vean esta definición de diagonal que en un momento va a ser muy importante. Me dice que una diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos. Ya vamos a hablar de esto, pero es importantísimo que esto quede claro. Perímetro, sabemos que es la suma de las longitudes de los lados. Esos podríamos decir que son elementos que tanto los polígonos regulares como los irregulares tienen. Área sería el final. Todos los polígonos, sean cuales sean, van a tener un área, es decir, una medida de la superficie que está restringida por la figura. Ahora bien, quiero mencionar un elemento extra, pero este solo existe para los polígonos regulares. Este es especial y es el concepto de apotema que algunos deben haber escuchado en sus clases de matemáticas. Vamos a decir que el apotema es la perpendicular trazada del centro del polígono regular hacia cualquiera de los lados. Vamos a explicar eso. Si yo tengo, por ejemplo, un triángulo, el centro tiene que ser equilátero, ojo, tiene que ser regular.
del centro yo me puedo mover hacia abajo, por ejemplo, hacia el punto medio del lado inferior, y eso va a ser apotema. Me podía mover hacia acá y eso sería apotema, hacia acá y eso sería apotema. Debido a que tienen que ser equiláteros, los tres miden igual. Acá yo no lo dibujé muy bien, por eso uno se ve más largo que los otros. Y esa lógica yo la puedo pasar a cualquiera. ¿Cómo se llama el cuadrilátero regular? El cuadrilátero que es polígono regular, cuadrado. Del centro hacia acá tengo apotema, hacia acá es apotema, este es el apotema y este también. ¿Qué pasa en un hexágono, por ejemplo? Pues acá está el centro y ese para acá sería el apotema. Este para acá también, este aquí, aquí, acá. Siempre moviéndome hacia los puntos medios de los lados. Ok, de nuevo tengan en cuenta que para que esa medida se mantenga exactamente igual, independientemente del lado que utilice, necesito que sea un polígono regular y por eso solo existen dentro de esta categoría. Ahí les ponía el hexágono. ¿Y cuál diríamos que es el apotema? Ya lo explicábamos, del centro hacia el punto medio de cualquier lado. Si ese hexágono tiene el lado 2, el apotema, que será esa línea roja, va a medir 2.41. Es algo que podemos calcular, pero en este momento no es tan relevante. Solo me interesa que eso se sepa. Que en un hexágono regular, reitero, subrayo una vez más, regular, el apotema de ese hexágono va a ser 2.41. Ahora quiero hablar de las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de un polígono? A ver, los polígonos regulares, vean, si yo tengo esa imagen de ahí, es el que discutíamos, muy parecido, perdón, al que discutíamos en la lámina anterior. El anterior era un hexágono y yo calculé su apotema, que es algo que no me interesa que calculen de momento, solo que lo sepan. Y aquí tengo un pentágono regular y su apotema, que en este caso es el lado 2 centímetros y el apotema 1.37. Ok, tengamos eso claro. Ahora, ¿qué pasa si yo les pido el perímetro de esa figura? ¿Cómo se saca ese perímetro? ¿Qué es el perímetro? La suma de los lados. ¿Cuánto mide cada lado? 2. Todos miden igual porque es un polígono regular y si tengo 5 lados, ¿cómo saco el perímetro? Es muy fácil. Va a ser el perímetro 2 por 5. 2 centímetros por 5 lados, 10 centímetros. Y ese es el perímetro y nada más. ¿Cómo vamos a generalizar esta forma de calcular perímetros siempre que hablemos de polígonos regulares? La longitud de lado por n, que es n el número de lados. Si fuera un hexágono regular de lado 2, pues va a ser 2 por 6. Si fuera un dodecágono regular de lado 2, pues 2 por 12. Ok, luego área. ¿Cómo vamos a calcular el área? Quiero que lo piensen. Yo sé que ustedes ya saben cómo calcular el área de un triángulo y de un cuadrilátero. Pero ¿y de un pentágono? ¿Cómo calculamos el área de ese polígono? ¿Cómo lo hacemos? Vean, es un polígono regular, eso ya nos debe dar pistas. De hecho, dados los datos, les pido que pausen el video, que lo intenten encontrar y luego lo comparemos. Si ya volvieron de pausar, repito, nos están dando esas medidas. Imagínense que yo les pido el área. Calculen el área de ese pentágono. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues les quiero proponer un método. Ahí está mi figura. El lado es 2. Y vean, he trazado esa línea. ¿Esa línea es un apotema? No. Esa línea es juntar un vértice con el centro. Y acuérdense que el apotema que he dibujado acá es juntar el centro con el lado medio. No con esquinas, no con vértices, solo con el punto central de cualquier lado. Entonces, eso que he dibujado acá no es un apotema, sino solo una línea que une el centro con un vértice. ¿Por qué hice eso? Ahorita lo explico. Vean, agrego otra, y otra, y otra, y otra. Les pregunto, ¿cuántos triángulos he formado? 5 triángulos. ¿Qué relación guardan esos triángulos? ¿Los 5 son iguales? Pues la verdad es que sí. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Para empezar, la base de cada uno de estos triángulos, que podríamos pensar que son este lado, este de aquí, este de aquí y este de acá, son iguales desde el momento en que yo digo que son un polígono regular. Luego, ¿qué pasa con este lado de aquí y este de aquí y este de acá y este de acá y este de acá? Si es regular, pues los 5 también van a coincidir. Significa que todos están formados por lados
que coinciden por una base que le coincide a todo el mundo y por otros dos lados que le coinciden a todos los demás. Ahora bien, si yo sé eso, ojo, no son equiláteros. Son iguales entre sí, pero no son equiláteros. ¿Cómo puedo saber que no son equiláteros? Piénsenlo de esta manera. Yo sé que una vuelta completa mide 360 grados. Si la vuelta completa mide 360 y ahí estoy trabajando con 5 triángulos, esta vuelta de 360, ¿cómo queda al dividirse entre 5? Cada uno de estos medirá 72. Este de aquí mide 72, este 72, este 72, este 72 y este 72. Para que fueran equiláteros, recuerden que todos los equiláteros tienen todos sus lados midiendo 60. Entonces, no estoy diciendo que estos 5 triángulos sean equiláteros, sino que digo que los 5 son iguales entre sí. Este igual a este, igual a este, igual a este, igual a este. Ahora, si ya logré dividir toda la figura en 5 partes, el área se puede calcular sacando el área de esos 5 datos y multiplicando, y sumando, perdón. ¿Cuánto mide el área de este triángulo de acá? De este. Pues sabemos que la base es 2, y la altura ¿cuál va a ser? La altura es esto de acá, pero ya la tenemos, es el apotema. Entonces ya podemos calcular el área. ¿Cómo va a quedar el área? Vean, va a quedar la base, que es 2, por el apotema, que es 1.37 entre 2, base por altura entre 2, el paréntesis es el área de un triángulo. Pero la figura está formada ¿de cuántos? De 5 triángulos, que significa 5 por todo eso. Y eso nos va a dar 6.85. Ahora, ¿cómo vamos a generalizar esta fórmula? Vean lo siguiente. Quiero que presten atención a algo, y es que yo puedo separar de la siguiente manera. Ese 5 es el número de triángulos en el que partí la figura. Son 5 y coinciden con los lados. Y el 2 es la medida de cada uno de los lados. Entonces, 5 por 2, este factor de acá, ¿qué sería? ¿Qué resulta si yo multiplico la medida de un lado por el número de lados? Eso es el perímetro. ¿Esto de acá qué es? Es el apotema. Entonces podemos decir que el área de un polígono regular se calculará de esta manera. Área es igual a perímetro por apotema entre 2, ¿sí? Si yo ya tengo el perímetro, ya puedo calcular el área solo multiplicándola por el apotema y dividiendo entre 2. Pero ¿qué condición debe cumplirse? Que tiene que ser un polígono regular. Diagonales. ¿Cómo encuentro las diagonales de un polígono? Ahí está otra vez mi figura. Y por eso les pedí que prestaran atención a la definición de diagonal. Una diagonal es fácil pensarla en un cuadrado o en un rectángulo, pero aquí, ¿qué es una diagonal? Vamos a decir que una diagonal es, como decía la definición anterior, la línea que une a dos vértices no consecutivos. Si yo estoy trabajando este vértice, ¿quiénes son sus consecutivos? ¿Quiénes están a la par? Este y este, es decir, que la línea que los une no las voy a contar, y tiene sentido porque la línea que los unen son lados. ¿Quiénes son sus vértices no consecutivos? Este y este. ¿Qué significa? Que la diagonal solo puede definirse utilizando esos vértices. Ese de ahí y ese de ahí son diagonales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo me centro en este vértice de acá y pienso en sus vértices no consecutivos? ¿Quiénes van a ser? Perdón, partí de acá. ¿Quiénes van a ser los vértices consecutivos de este de aquí? Pues ese es uno. ¿Y quién sería el otro? El otro sería movernos hasta acá. Pero vean, quiero que algo se note. Esto de aquí, yo ya lo había utilizado y no lo puedo volver a contabilizar. No voy a hacer doble contabilidad. Entonces, solo se le cuenta una vez. ¿Quién sería el siguiente entonces? Ese de ahí y ese de ahí. ¿Cuántas diagonales encontré? En este caso, 5. Porque de nuevo no quiero repetir ninguna. Si ya pasé por un trazo, no lo voy a volver a hacer y lo voy a contabilizar una sola vez. En este caso son 5 diagonales. ¿Cómo podemos hacer para encontrar las diagonales de polígonos de muchos más lados? Vamos a tener esta fórmula, ¿sí? Va a ser el número de lados por el número de lados menos 3 dividido entre 2. Pensemos si funciona para este. Este era un polígono de 5 lados. Eso sería 5. 5 menos 3 es 2. 5 por 2 entre 2 da 5, que son las 5 que encontramos. Perfecto. Por último, ángulos internos. Si yo tengo ese, me puede interesar cuánto mide este ángulo, este y este, y cuánto miden sumados.
¿Qué podríamos hacer? Ustedes ya saben cuánto miden los triángulos internos de un triángulo, ¿verdad? Es algo que ya han discutido, ya todo el mundo sabe que todo triángulo tiene ángulos internos que suman 180. Pues siguiendo esa lógica, vean lo siguiente. ¿Qué pasa si yo lanzo esa línea y lanzo esa línea? ¿Qué hice? He tomado toda la figura y la distribuí. Vean, es diferente a esta porque aquí no estoy partiendo del centro, estoy partiendo de vértice a vértice y lo partí en tres triángulos. ¿Por qué? Porque yo sé que ahora este ángulo con este ángulo con este ángulo suman 180. En otro color, veamos, podemos usar un verde. Yo sé que este con este también suman 180. Y finalmente, yo sé que este con este suman otros 180. Y son justamente los 5 ángulos que necesito, que son este y este. Por lo tanto, ¿cuál sería la suma de los triángulos? Perdón, de los ángulos. Pues si tengo 3 triángulos, sería 3 veces por 180, lo cual da 540. ¿Cómo vamos a generalizar esta fórmula? Con esto. Va a ser 180 por el número de lados menos 2. Ahora bien, voy a mostrarles 3 ejercicios. Estos yo quería que los discutiéramos acá, pero el video ya quedó bastante largo y también creo que es positivo que ustedes se tomen su tiempo, lo piensen y esto lo vamos a discutir en la sesión sincrónica cuando nos veamos y con esto vamos a abrir la sesión. Vean, ¿cuántos vértices tiene un polígono de n lados? Y ahí me dan 4 opciones. Tómenle screenshot, tomen nota, cópienlo en el cuaderno, tómenle foto con el cel, como quieran, guarden esto y lo discutimos luego. ¿Cuánto suman los ángulos internos en un hexágono irregular? Vean, me dan 4 opciones, una de las cuales es que falta información. ¿Y por qué este ejercicio quiero que lo piensen? Por esto de acá. Obviamente aquí está el centro de todo. Hexágono irregular, en eso quiero que piensen. Tómenle screenshot, tómenle foto, tomen captura de pantalla y vamos al último. Y vean, dice, ¿para cuál de los siguientes polígonos es imposible ser cóncavo? Triángulo, cuadrilátero, pentágono o ninguno, porque para todos es posible ser cóncavo. De nuevo, tomen nota, captura de pantalla, lo que sea. Con estos 3 ejercicios vamos a iniciar la discusión cuando nos veamos.